de, bien, luego de finalizar, de grabar todos estos temas para que se puedan poner en la plataforma, lo que está acá, lo que vamos a hacer es explicar un poquito mejor en lo que respecta con el trabajo práctico. Así que nos vamos a quedar ese tiempo restante para trabajar el tema. Vamos a resumir un poquito antes de llegar al final. Dijimos entonces que la función principal del sistema respiratorio es la hematosis, es decir, esto que tiene que ver con el intercambio de gases. Pero también existen otras funciones que son importantes, como la fonación, determinado por las cuerdas vocales que están ubicadas entre la laringe y la tráquea, y la olfacción, es decir, la posibilidad de percibir el aroma, los olores de los objetos, que están en la primera porción, en la última parte de lo que es el conducto de la nariz, en la región nasofaringea. ¿Por qué? Porque la faringe en sí se divide en nasofaringe, en orofaringe y en laringofaringe, que va a ser cuando comience a unirse con la laringe propiamente dicha. Así se van a determinar entonces vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Las superiores van a estar compuestas por la nariz, que va a iniciarse en las narinas, que son el inicio, la primera porción de los orificios de la nariz. Sabemos que la nariz está cubierta por una serie de vellos, ¿no?, de pelitos que van a servir como filtro grueso para partículas, para detenerlas, y a la vez va a estar revestida por dos tipos de mucosa, una mucosa amarilla y una mucosa roja. La mucosa amarilla, que tapiza las coanas o los conductos de la nariz, va a tener la propiedad de detener algunos elementos que pueden ser nocivos para el sistema respiratorio, como por ejemplo algunos virus, bacterias. Los pelos que tienen en su interior la nariz van a filtrar partículas grandes, inclusive el polvillo. Y luego vamos a encontrar una mucosa de color rojiza, altamente vascularizada, que va a servir para iniciar un proceso de calentamiento de este aire. Y así vamos a ver que esta mucosa va a cubrir distintas regiones. Va a cumplir entonces un papel muy importante, que yo no lo tengo acá, pero que sí lo hemos visto en los videos, los distintos orificios que circulan, que tenemos en la cara, y que van a servir para que el aire circule por ahí antes de seguir su recorrido. De manera que acá tenemos revestido estas fosas, las tenemos revestidas con esta mucosa roja, que va a permitir que se caliente el aire antes de que continúe todo su trayecto por el resto de la faringe y se comunique entonces con la laringe. La laringe tiene, estos órganos tienen como función solamente la de ser conductos para que el aire pueda circular y pueda llegar hacia los pulmones. La laringe tiene como propiedad, dijimos, las cuerdas vocales. Y en las vías aéreas inferiores tenemos la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Estas formaciones, tanto la tráquea como los bronquios y los bronquiolos, vieron que en el video nos explicaba que están tapizadas, cubiertas por células que tienen como pequeños pelitos, o como si fuesen cepillitos. Por eso decía que estos cepillitos, además de servirnos para filtrar el aire por las dudas si pasó
algún elemento no deseado por el tracto respiratorio, también en cuanto al cambio de orientación en su movimiento, va a servir para ayudar que el moco que está dentro de los bronquios pueda desplazarse y pueda salir en la forma de tos o en forma de secreción nasal. En general en forma de tos, porque va a ser necesario el efecto de la tos para movilizar las secreciones alojadas en los bronquios o en los bronquioles. Bien, entonces estos órganos, bronquios y bronquioles, vemos que tienen distintas funciones, ¿sí? Y están un poco en parte de lo que yo estaba mencionando anteriormente. Y los pulmones son los órganos más importantes de este sistema. Vimos que tenemos dos pulmones, uno derecho y uno izquierdo, que el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos o 3 regiones. Cada uno de estos lóbulos a su vez se dividen en otras regiones, en pequeñas porciones. Y mientras que el pulmón izquierdo es más chiquito, posee solo 2 lóbulos porque tiene que darle espacio al corazón. Está formado entonces por distintos alvéolos. Estos alvéolos son en realidad un racimo de pequeños sacos que van a tener como función alojar el aire que viene desde afuera. El aire que se introduce desde el exterior va a tener una mayor concentración de oxígeno. Nosotros decimos que el aire ingresa en nuestro cuerpo con una concentración de oxígeno aproximada del 40%. Mientras que el oxígeno que circula por los capilares, que viene con sangre sucia, va a tener una concentración de oxígeno muchísimo menor. Y eso es lo que va a producir este proceso a través de las membranas que habíamos visto cuando vimos célula y decíamos transporte pasivo a través de las membranas, difusión simple. Esto que atraviesa desde un lugar de mayor concentración hacia uno de menor concentración. Y eso es lo que ocasiona que el oxígeno que está en el alvéolo difunda hacia el capilar, hacia la sangre, sea captado por estos glóbulos rojos, y el dióxido de carbono que contiene la sangre, como hay en menor cantidad dentro del alvéolo, difunda hacia el alvéolo y luego pueda ser sacado en la expiración hacia el exterior. No sé si ahí más o menos lo voy explicando, sintetizando un poco el proceso. Lo que más me interesa es que acá aplico uno de los mecanismos de transporte pasivos que vimos a través de membranas plasmáticas o membranas celulares. ¿Se acuerdan que les dije que inclusive esto de transportes lo íbamos a ver cuando viéramos un poco de la introducción a la farmacología? Ahora bien, para que la respiración, para que la ventilación se lleve adelante en estos dos procesos de inspiración y de expiración, van a entrar en juego una serie de músculos que serán accesorios, porque sabemos que el principal es el diafragma, el músculo de la respiración. Pero sin embargo, van a haber otros músculos que van a estar interviniendo. ¿Cómo es que se produce la mecánica de la respiración? Bueno, esto ocurre porque el cerebro detecta que es necesario respirar para poder mantener la concentración de oxígeno necesario en sangre. Hoy decimos que cuando yo saturo un paciente, tengo que tener un porcentaje de oxígeno en tejido superior al 95%. Si es que tiene menos del 95%,
ese paciente va a requerir el aporte de oxígeno, aunque más no sea a través de una cánula nasal, porque no va a ser suficiente para poder cumplir todas sus funciones. Es decir, que va a haber una serie de músculos que van a tener que activarse. Cuando la inspiración y la expiración es forzada, yo voy a ver que estos músculos van a tener que activarse muchísimo más, ¿sí? Y esto nos puede suceder cuando estamos asistiendo un paciente, estamos con un paciente y justo en ese momento está surcando desde un broncoespasmo que podré después escuchar sibilancia, podré detectar que hay un aumento de la frecuencia respiratoria, pero también puedo ver el esfuerzo, especialmente en la parte de los músculos que son los del cuello, ¿no? Y en los niños, por ejemplo, esto es muy visible por la estructura que tiene el niño y porque en general hay menor cantidad de tejido adiposo, así que vamos a ver que las costillitas tienden a unirse e inclusive, por acá está el esternón, inclusive vamos a encontrar depresión a la altura de la apófisis sifoidea del esternón. Esto me va a estar marcando de que estamos haciendo una inspiración forzada. Bien. De esta manera, entonces, era mi intención cerrar con aquellas cosas que son más importantes dentro de lo que es sistema respiratorio, teniendo en cuenta que no sé si las jornadas de ustedes como acompañante terapéutico son largas, si están mucho tiempo con el paciente o si son periodos cortos, pero pienso, cuanto más tiempo esté en contacto con un paciente, más posibilidades tendré a lo mejor de detectar ciertos signos y síntomas que puedan relacionarse con algún estado de, por ejemplo, muy común, de broncoespasmo, ¿no? Que esto es algo que nos suele suceder, o alguna alteración en el sistema respiratorio, por eso me parece interesante. En lo que respecta a los videos de Canal Encuentro, que tienen datos que son muy importantes, yo los puse en la plataforma, así que los invito a que los vean completos, porque al final traen datos muy ricos que nos pueden servir para la vida diaria profesional. ¿Hasta acá vamos más o menos? Sí, Sí, profe. perfecto. Sí, Bien. profe, le hago una consulta. Sí. Yo estaba revisando y ¿cómo se llama? El video completo de lo que sería el sistema cardiovascular no lo encontré. ¿Puede ser que no esté o yo no lo vi? ¿A qué se refiere? Estuve mirando y solo está el power que usted armó. No, porque los Pero videos no los hay voy a subir video. ahora. Ah, bueno, Los videos los está bien, voy a perfecto. subir. Si me falta el El video de encuentro, lo de reviso y encuentro, ese. Lo subo Ah, está bien. completo para que lo Ah, tengan. perfecto. Y el resto de Ese es los el que yo le videos, preguntaba. no, está bien, es probable que no lo haya terminado de poner, pero lo subo ahora, los reviso, igual reviso la plataforma y los subo. Yo trabajo mucho con esto porque me parece que es algo muy gráfico para analizar los contenidos de anatomía. Bueno, no me quiero distraer porque si no se me va a cortar la comunicación y a ver si veo, quiero ir al tema que sigue. Bien, vamos acá y vamos a ir acá. Vamos a ver, avanzado. A ver si podemos compartir digestivo. Bien, ahora me van a decir si se escucha. El cuerpo humano es una máquina perfecta, una máquina... Sí, se escucha bien. Perfecto, entonces vamos a arrancar, que vamos a ver un poco sistema Para que digestivo. funcione, cada parte es fundamental. Órganos y tejidos sincronizan sus movimientos a la perfección, organizados en sistemas.
El aparato digestivo es un sistema transformador. Descompone los alimentos y obtiene los nutrientes para que sean absorbidos por nuestro organismo. Ese es nuestro combustible. Un viaje que empieza con cada alimento. Una estructura fascinante. Sistemas. El cuerpo humano. Digestivo. Todas nuestras actividades diarias, como caminar, correr, hablar, comer, y también las funciones de nuestro cuerpo que realizamos de manera inconsciente, como respirar, parpadear, incluso los latidos del corazón, consumen energía. Obtenemos la energía de los alimentos, pero no vale cualquier comida. Para que el sistema funcione, necesitamos que contengan nutrientes. Alimentos, procesados o no procesados, del reino vegetal, animal y mineral. De cada una de estas comidas, nuestro organismo extrae los nutrientes vitales, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas o lípidos. Todas estas sustancias que están en la naturaleza poseen una estructura química compleja. Para poder aprovecharla, necesitamos transformarla en algo que nos sirva. En eso consiste la digestión. El alimento nos da nutrientes que nos permiten sobrevivir, pero primero es necesario que lo podamos digerir. El sistema digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y, además, por glándulas anexas como el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y las glándulas salivales. Cada uno de estos órganos cumple una función muy específica. La digestión no comienza en nuestro estómago, sino en la boca, la puerta de entrada de la comida. Los dientes son piezas de tejido duro calcificado que se encargan de procesar y triturar el alimento. Masticar es fundamental. Los dientes, con ayuda de la lengua, trituran el alimento para hacerlo más fácil de tragar. Funcionan de manera muy parecida a las cuchillas de esta licuadora. Supongamos que comemos fruta. Entera sería muy difícil digerirla, pero para los dientes es muy fácil hacerla a pedazos. Los huesos y músculos de la mandíbula son muy fuertes. Por lo tanto, si mordemos con toda nuestra fuerza, un adulto puede hacer una presión de hasta 70 kilos. Pero cuando los alimentos son demasiado duros, se hacen difíciles de tragar. Y aunque fueran demasiado pequeños, podrían quedar atascados. Por eso, producimos saliva. La saliva es generada por un conjunto de células llamadas glándulas salivales que están en ambos lados de la cavidad bucal. En un día podemos producir entre 1 litro y 1,5 litros de saliva. La saliva no solo humedece la comida, sino que además posee enzimas que son proteínas que aceleran las reacciones químicas de la digestión y proteger la cavidad bucal de microorganismos. Es decir, actúa como mecanismo de defensa.
Salado, dulce, amargo, ácido y umami son sensaciones que hacen que comer sea algo placentero y no solo un proceso mecánico. Estas sensaciones que conocemos como gustos las obtenemos gracias a unos órganos que se llaman papilas gustativas. Estas se encuentran en la lengua. Las papilas gustativas son receptores sensoriales que se encargan de enviar información al cerebro para avisarle sobre el sabor de los alimentos. Además, la lengua colabora en el proceso de masticación. Una vez que los dientes trituran la comida y la saliva la humedece, esta se transforma en una masa húmeda conocida como bolo alimenticio. Este bolo pasa al siguiente engranaje del sistema, la faringe. La faringe es un conducto de unos 12 centímetros de largo que se encuentra por debajo de la cavidad nasal. Es muy particular porque pertenece a dos sistemas, al respiratorio y al digestivo. Cuando trabaja para el sistema respiratorio, deja pasar el aire, y cuando trabaja para el digestivo, permite el paso del alimento. Cuando tragamos la comida, la laringe se desplaza hacia arriba y la epiglotis, que es un cartílago que se encuentra en su parte superior, se mueve como si fuese la tapa de una chimenea. Cada vez que entra un alimento, cierra el conducto de la laringe y evita que vaya a parar a los pulmones. Los alimentos se mueven por la faringe y gracias a la epiglotis continúan su camino por el esófago. El esófago tiene unos 25 centímetros de largo. Empieza al nivel del cuello, atraviesa todo el tórax y llega al abdomen a través del diafragma por un orificio llamado hiato esofágico. El desafío de esta parte del sistema es que la comida no obstruya algún punto del trayecto. Para eso, los órganos del aparato digestivo realizan movimientos llamados movimientos peristálticos, que son contracciones y relajaciones de las paredes musculares. Con estos movimientos, las paredes del esófago llevan el alimento en dirección al estómago. Los movimientos peristálticos son involuntarios, es decir, se producen sin que nos demos cuenta. Mientras el alimento sigue su curso, una serie de procesos mecánicos y químicos convierten el bolo alimenticio en algo más espeso y ácido llamado quimo. El bolo alimenticio está siendo procesado, se muele en la boca y desciende masticado. Baja por la faringe y el esófago después, y dentro del estómago se va a descomponer. El sistema digestivo. El estómago es un saco muscular con forma de J, capaz de almacenar hasta 1,5 litros de comida. Cuando el estómago se agita, bate y licúa los alimentos de manera mecánica y libera jugos que realizan una descomposición química. El estómago es capaz de conservar en su interior los ácidos corrosivos y las enzimas que son los encargados de la descomposición de los alimentos. Veamos qué sucede si sumergimos durante 1 hora un trozo de carne en ácido clorhídrico, que es de lo que está compuesto el jugo gástrico. El alimento quedó prácticamente descompuesto para ser absorbido por el cuerpo. Para terminar de entender el funcionamiento del estómago, necesitamos ver cómo está conformado. La capa interna del estómago se llama mucosa y protege al estómago en la digestión. Además, produce y libera el jugo gástrico. La capa submucosa está formada por tejido conectivo, que funciona como sostén del órgano y del resto de las capas. La capa muscular es la responsable de los movimientos peristálticos, que permiten la digestión mecánica del alimento.
Y la capa más externa se llama serosa y es la que reviste todo el estómago. Además de descomponer alimentos, el ácido del estómago ayuda a eliminar bacterias y otros organismos infecciosos que pudimos haber comido. El estómago prepara el alimento y lo deja listo para ser absorbido por el cuerpo en la siguiente estación. El alimento sigue su recorrido del estómago hacia el intestino delgado, donde el cuerpo absorbe la mayoría de los nutrientes que necesita para vivir. El intestino delgado tiene 7 metros de longitud. Es tan largo porque así puede absorber la mayor cantidad de nutrientes. Para poder entrar en la cavidad abdominal, tiene numerosos pliegues. El intestino delgado está compuesto por 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el íleon. El duodeno tiene forma de C y conecta el estómago con el intestino delgado. Cuando el alimento, más precisamente el quimo, ingresa al duodeno, es transformado por los líquidos que segregan las glándulas anexas y pasa a llamarse quilo. Así como en la boca, las glándulas salivales producen saliva, en el intestino delgado los que producen líquidos son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El hígado es un órgano de gran tamaño y color oscuro que produce múltiples funciones. Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos y produce proteínas y enzimas. También almacena sustancias como glucosa, vitaminas y hierro. La vesícula biliar es más pequeña y tiene forma de bolsa. Acumula la bilis que produce el hígado. El páncreas tiene 2 funciones, la exócrina y la endocrina. Las células exócrinas producen enzimas que se encargan de la digestión de las grasas, de los carbohidratos y las proteínas. En la función endocrina se liberan hormonas a la circulación, como la insulina y el glucagón, que juntas trabajan para mantener el nivel adecuado de glucosa en la sangre. Ya digerido y descompuesto, el alimento recorre 7 metros de intestino delgado. En este trayecto, el cuerpo absorbe la mayoría de los nutrientes del alimento. Delgado, se absorben los nutrientes que ya están simplificados. El páncreas, el hígado y vesícula biliar son glándulas anexas que ayudan a procesar los hidratos de carbono, lípidos y vitaminas. Se absorben en el proceso porque actúan las enzimas. Todas las sustancias que no fueron absorbidas en el intestino delgado llegan a la próxima estación, el intestino grueso, que se conecta con el intestino delgado a través de la válvula ileocecal. Cada vez que llega el alimento, la válvula ileocecal se relaja y se contrae para regular el movimiento del quilo hacia el intestino grueso. El intestino grueso mide entre 1 y 2 metros de largo y tiene forma de marco. Está conformado por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano. El intestino grueso se encarga de absorber el agua que aún queda en el quilo. En su interior hay un conjunto de bacterias que forman la flora bacteriana. La flora bacteriana se encarga de la fermentación de hidratos de carbono, interviene en la síntesis de vitaminas y tiene funciones de defensa y de absorción de distintos minerales. Todos los desechos que no pudimos absorber se acumulan en la última porción del intestino grueso para finalmente ser eliminados.
beneficiar. Lo que queda es desechable, se tiene que eliminar. Como entra todo sale, lo tenemos que expulsar. El sistema digestivo. Alimentarse bien y tener una dieta equilibrada es muy importante para la salud del cuerpo. Hay que comer vegetales, frutas, carnes, pescados y tratar de no abusar de las harinas y el azúcar. Ahí estamos, hasta ahí entonces lo que vamos a aprovechar en este encuentro del video del canal Encuentro, ¿no? Bien, me quedan 6 minutos, yo espero ver si me va a alcanzar el tiempo, cosa que realmente no lo sé, en lo que respecta a poder compartir el PowerPoint. Me parece que el ideal sería que cerremos esta sesión acá y luego volvamos a entrar para que yo pueda cerrar un poquito la idea de lo que vimos hasta ahora y nos van a quedar después unos minutos para charlar entre nosotros. ¿Les parece? Porque con 5 minutos no me va a alcanzar. Ok.